Estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial en esta preciosa tarde, día santo del Señor. Claro que también nos concentremos, hermanos, a leer la palabra de nuestro Dios, que guardemos compostura y que no estemos saliendo para afuera. Mayormente también a los niños, hermanos, también para que estén quietos y así podamos escuchar este mensaje. Quiero predicar, hermanos, y quiero hablar, hermanos, un tema conocido, pero es de mucha importancia para los últimos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Es necesario que la iglesia de Dios, hermanos, siga practicando lo que nuestro Dios ha enseñado a través de su palabra. Voy a poner el título del tema. Vamos a hablar, hermanos, acerca de la Pascua. ¿Por qué es interesante esto? Al tiempo que vivimos, hermanos, ya para los últimos días, salió un hermano de la iglesia de Dios diciendo que hay dos Pascuas en la Biblia. Fíjense hasta dónde. Otro decía, hermanos, que el Señor Jesucristo celebró la cena y la Pascua el 13 de Nisan, porque dice que el 14 murió, entonces el 13 dice que celebró. ¿Qué confusión hay, hermanos? Otro hermano decía que Jesucristo celebró la Pascua y la cena el 15 de Nisan. Fíjense cómo, hermanos, el enemigo está trabajando y también está haciendo que el hombre se distorsione, se pierda. Aún el sectarismo, hermanos, las religiones, vamos a decirlo así, ellos no saben a sacar el conteo de la cena del Señor, porque acuérdense, hermanos, que la cena lo sacamos a través de la Pascua. Sin la Pascua no se puede sacar la cena. Es necesario acomodarnos en la Pascua para poder sacar la cena del Señor. Sobre todo también, hermanos, tanto como la fecha, el día y la hora, porque todo va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces es necesario recurrir a las Escrituras para entender, hermanos, mayormente las enseñanzas que le dio Dios al pueblo de Israel. Cuando estamos hablando de la Pascua, hermanos, es una palabra que quiere decir, Pascua quiere decir Pesach o Peshach. Tiene dos términos, Pesach o Peshach. Esto quiere decir la Pascua. ¿Qué significado tiene? Pasar por alto. Quiere decir pasar por alto. ¿Qué más? Representar y dar vida. Es lo que quiere decir la palabra Pesach o Peshach o Pascua. ¿Qué más? Mostrar misericordia. Esto es lo que quiere decir la palabra Pascua. Mostrar misericordia. Acuérdense, hermanos. Ahora vamos a ver en las Escrituras y vamos a irnos a Éxodo capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 11. Ahí tenemos, hermanos, el punto de partida para encontrar la Pascua que Dios había enseñado a la casa de Israel. Dice de esta manera, los que tengan sus escrituras vayan viendo, hermanos, lo que Dios nos enseña en su palabra
Y vamos a leer en Éxodo capítulo 1 al versículo 11, dice de esta manera: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomaréis lo de las ovejas, de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza y sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Así habéis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua ¿de quién, hermanos? La Pascua de Jehová. Fíjense nada más las ordenanzas que da nuestro Dios, hermanos, especialmente al pueblo de Israel, a Moisés, para poder llevar a cabo, hermanos, lo que es la Pascua de Jehová. Entonces, hermanos, Dios les dice: en el primer mes del año. Fíjense hasta dónde. Es en el primer mes del año. Pero sobre todo en este primer mes del año, en el día que es 10 de Nisan, vamos a decirlo así, el mes de Nisan, tómese un cordero. Ese cordero, hermanos, desde el día 10 lo iban a apartar para inmolarlo el día 14 de Nisan. Y las familias, hermanos, que iban a comer este cordero, la palabra de Dios dice que lo iban a guardar al 14. Para el 14, hermanos, tenían que comer aquella carne asada al fuego. Lo tenían que comer con panes sin levadura, con hierbas amargas. ¿Por qué sería con hierbas amargas, hermanos? Porque tendrían ellos que recordar, hermanos, la vida que habían vivido en Egipto, que ellos fueron esclavizados, que sufrieron y vivieron amargamente. Pero sobre todo también ellos lo iban a comer, dice, ya listos, preparados, sobre todo también, dice, con ya ceñidos los zapatos, los lomos, y sobre todo, dice, el bordón en la mano, porque lo tenían que comer apresuradamente, porque esa noche, hermanos, iban a salir de Egipto. Entonces, hermanos, esto es las enseñanzas de nuestro Dios, especialmente que está enseñando en el mes primero del año. No vamos a decirlo como lo dice el mundo religioso, que para ellos el primer mes del año es el mes de enero, cuando las escrituras no lo marcan así. El primer mes del año todos conocemos, hermanos, que el punto de partida es el equinoccio. El equinoccio de primavera. Inmediatamente los judíos empezaban a contar el primer mes del año conforme a las reglas bíblicas. Ahora, vamos a ver Levítico capítulo 23, versículo 5. Miremos lo que dice Levítico capítulo 23, versículo 5. Dice de esta manera: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Fíjense nada más. Sigue enseñando la palabra de nuestro Dios que tiene que ser en el primer
mes, en el mes primero, dice, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Y esto quiere decir, hermanos, mayormente, terminando el día 13 de Nisan, empezando el 14, ellos ahí comían la Pascua que Dios había enseñado a través de la palabra de nuestro Dios. Ahora, Deuteronomio capítulo 16, donde tuvimos la lectura, nos vuelve a confirmar, hermanos, lo que es la celebración de la Pascua. Y vamos a verlo donde fue la lectura. Allá en Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 al versículo 6. Dice de esta manera: guardarás el mes de Abib. El mes de Abib es el mes, hermanos, de Nisan, o es el mes de, muchos le dicen abril, pero es Abib. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para hacer habitar ahí su nombre. No comerás con ella leudo 7 días. Comerás con ella pan por leudar, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Y no se dejará ver levadura contigo en todo tu término por 7 días. Y de la carne que matares a la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, sino que en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Fíjense nada más, hermanos. Dios está enseñando, hermanos, que la Pascua se tenía que hacer a la puesta del sol. Acuérdense que la puesta del sol, hermanos, está la terminación del día 13, comenzando el día 14. Ellos ahí inmediatamente, hermanos, comían la Pascua. Pero la preparación de la Pascua, especialmente, ellos lo hacían en el 13 de Nisan. Pero vamos a confirmarlo, hermanos, que ese día mayormente era de Nisan. Vamos a ver en las Escrituras lo que nos dice Esther capítulo 3, versículo 7. Vamos a confirmarlo, porque no vayamos a pensar que nada más estamos hablando en vano. Es necesario recurrir a las Escrituras y ver que era el mes de Nisan. Es el primer mes del año. Vamos a buscar lo que dice nuestro Dios en su palabra allá en Esther capítulo 3, versículo 7. Dice de esta manera: en el mes primero, es el primer mes del año, en el mes primero, que es el mes de Nisan. Entonces, hermanos, como ya les dije, el punto de partida para sacar, hermanos, la Pascua y la Cena del Señor es especialmente el equinoccio de primavera. De ahí, hermanos, se empieza a contar sucesivamente, hermanos, hasta el día 10. Los judíos tomaban ese cordero, lo aguardaban, no le daban comida, para que los intestinos de ese cordero estuvieran limpios y fuera el más robusto, el apartado para el día 14 de Nisan, porque esto, hermanos, traía, hermanos, un gran símbolo para nuestra vida, que era también la representación de Cristo Jesús. Pero sobre todo, hermanos, debemos de entender que era a la puesta del sol, en la tarde. En la tarde iban a comer la Pascua, tal como enseñan las Escrituras. Ahora, hermanos, al comer este cordero, en el día 14 de Nisan, ningún extranjero lo podía comer. Solo lo tenían que comer lo que era del pueblo de Israel. Vamos a las Escrituras. Veamos lo que dice
Éxodo capítulo 12, verso 43 al 44. Miremos en las Escrituras y vamos a ver lo que Dios enseña en su palabra en Éxodo capítulo 12, versículo 43 y 44. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres, ¿qué cosa? Circuncidado. Dentro del pueblo de Israel, hermanos, ningún extranjero podía comer la Pascua, aquel cordero asado en el fuego, acompañado con panes sin levadura. Entonces, hermanos, esto nos lleva, hermanos, que ese pan, hermanos, que se comía especialmente el 14 de Nisan, era un pan especial que lo preparaban los sacerdotes. Aquí no lo preparaba cualquier panadería, aquí no lo preparaba cualquier panadero, era especialmente hecho por el mismo pueblo de Israel. Era hecho, hermanos, especialmente, hermanos, de los judíos, era especialmente de los sacerdotes. Era aquel sacerdote que estaba santificado, que vivía en la santidad para preparar los panes, para matar el cordero, para asar la carne en el fuego y comerlo también con hierbas amargas a la puesta del sol. Así lo enseñan las Escrituras. Ahora, vamos a seguir avanzando. El cordero que sacrificaban para la Pascua no le quebraban los huesos. Éxodo capítulo 12, verso 46. Miremos, ahí mismo. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Dice que ese cordero no le quebraban las piernas. Vamos a las Escrituras, por los huesos. Dice así, 46. Dice: en una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Quiere decir que el hueso de ese cordero no lo quebraban, hermanos. ¿Por qué? Porque sí a Dios había enseñado. Veamos lo que dice Números 9:12. Es una confirmación que el hueso de ese cordero no lo quebraban. Miremos Números capítulo 9 y versículo 12. Dice así, 9:12 de Números: no dejará de él para la mañana, ni quebrarán hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Ahí está, hermanos. Ese cordero que era para la Pascua, no le quebraban los huesos. ¿Por qué? Porque a Cristo también no le tenían que quebrar los huesos. Eso estaba representado. Entonces, hermanos, el cordero que mataban para la Pascua, ese cordero que mataban para la Pascua, hermanos, ese cordero representaba a Cristo. Vamos a verlo en las Escrituras. Vayamos a lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. Era, hermanos, que ese cordero que mataba el pueblo de Israel el 14 de Nisan estaba representando la vida del Maestro, la vida de Cristo. Y vamos a ver lo que dice allá el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, hermanos. Ese cordero, hermanos, representaba a Cristo. Era la representación de Cristo, hermanos. Por eso no le quebraron los huesos, porque a Jesús era necesario también que en el día 14 de Nisan lo iban a crucificar. Pero en la parte tarde Jesús iba a conmemorar la Pascua, que ya fue la última vez. Ya no se celebra más Pascua, sino era la cena del Señor. Y aquí no existen, como dicen, que hay dos Pascuas. No, hermanos, solo hay cena del Señor.
que allá atrás era la Pascua. La Pascua era especialmente de los judíos. Entonces, en la Biblia encontramos el primer registro de la Pascua que hizo el pueblo de Israel, lo hizo en Egipto. Esto lo vamos a ver con las Escrituras. Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 12, versículo 26 al versículo 28, nos va a enseñar que la primera Pascua se hizo allá en Egipto, cuando ellos iban a salir, iban a dejar aquel yugo que estaban viviendo. Busquemos Éxodo capítulo 12, versículo 26 y hasta el versículo 28. Ahí tenemos registrado la primera Pascua que celebró el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, versículo 26 al versículo 28. Dice así: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Y vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Versículo 28. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Ahí tenemos el punto de partida, la primera Pascua que se hizo en Egipto. Ahí el pueblo de Israel no tenía un lugar especialmente, como vamos a decirlo así, como el templo que hizo Salomón, porque no había. Ellos ahí inmediatamente lo hicieron, hermanos, tal como Dios se lo había enseñado. Prepararon el cordero, pusieron los panes en el horno, porque así lo hacían los sacerdotes. Y sobre todo, hermanos, ya listos, lo hicieron el 13 de Nisan. El 14 de Nisan ellos ya comieron la Pascua, tal como nos enseñan las Escrituras. Ahora, la segunda Pascua, ellos lo hicieron en el desierto de Sinaí. Vamos a Números capítulo 9 del 1 al 4. Vamos avanzando. No vamos a ver todas las Pascuas porque no vamos a terminar ahora. Vamos a ver unas cuantas. Miremos lo que dice Números capítulo 9. Dios nos va a enseñar por medio de su palabra cuando el pueblo de Israel celebraba esta festividad, porque era una de las fiestas primeros para arrancar dentro del pueblo de Israel. Dice así Números capítulo 9, versículo 1 al 4, dice de esta manera: y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, conforme a todas sus leyes, la haréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen la Pascua, e hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 del día del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés, delante de Aarón, aquel día. Bien, entonces, hermanos, aquí, hermanos, nos estamos dando cuenta, hermanos, que totalmente el pueblo de Israel, los hijos de nuestro Dios, hermanos, que había seleccionado aquel pueblo pequeño, celebraron la segunda Pascua en el desierto de Sinaí. Ellos lo conmemoraban año con año. Ellos no lo hacían cada semana. Ellos no lo hacían como lo hace la Iglesia Católica hasta según para ellos es en el domingo de la resurrección de Cristo.
No es así. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña cómo ellos lo hacían año con año. ¿Por qué lo conocían como un rito? Porque mataban un cordero, se derramaba la sangre. Era un ritual. Ahora, la tercera Pascua lo celebraron en los llanos de Jericó. Josué capítulo 5, versículo 10. Vamos hacia adelante. Busquemos Josué capítulo 5 y versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios cuando ellos celebraron la Pascua. Dice así, 5:10. Dice la palabra de nuestro Dios. Y los hijos de Israel asentaron en el campo en Gilgal. Celebraron la Pascua a los 14 del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ahí, hermanos, ellos ya lo hicieron en el puro llano. Ahí celebraron, hermanos, la Pascua. Pero lo llevaban, hermanos, a los 14 del día del mes de Nisan. Ellos estaban muy conscientes. Cada fecha, 14 de Nisan, celebraban la Pascua. Vamos a seguir avanzando. Entonces, sigue diciendo, hermanos, la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos con la cuarta Pascua. Vamos a ver, vamos a seguir viendo lo que Dios enseña por medio de su palabra. La cuarta Pascua se hizo en Jerusalén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 21 al 23. Vayamos a las Escrituras y busquemos el segundo libro de los Reyes. Y vamos a buscar en el capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 21 al versículo 23. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Verso 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de esta alianza. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron en Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y a los 18 años de rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová. ¿En dónde? En Jerusalén. Fíjense nada más, hermanos. Es ahí donde Dios, hermanos, nos está mostrando esta Pascua que lo hacen en Jerusalén. Hubo algún tiempo que se detuvo, hermanos, por causa de los reyes. Dios se había molestado también con aquellos reyes, que Dios no quería poner reyes sobre su pueblo, pero el pueblo que era tan ingrato había pedido rey sobre Israel. Entonces, hermanos, por tal razón lo vienen a hacer hasta Jerusalén. Ahora, vamos a ver, hermanos, la quinta Pascua se hizo en el templo que hizo Salomón. Vamos al segundo libro de las Crónicas. Vamos avanzando hacia adelante. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 30, versículo 1. Vamos a leer la palabra de nuestro Padre Celestial. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Dice así: envió también Ezechías por todo Israel y Judá, y escribió letras a Efraín, a Manasés, que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar, ¿qué cosa? Para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. O sea, ahora sí se viene a hacer, hermanos, en el gran, majestuoso templo que Salomón había construido. Ahí celebraron la Pascua. Entonces, hermanos, como nuestro Dios iba con ese pueblo que llevaba las enseñanzas de nuestro Dios cada 14 de Nisan. Ahora, la sexta Pascua. La sexta Pascua, hermanos, después de los 70 años de cautiverio, cuando regresaron de Babilonia. Esto lo vamos a ver en Esdras, capítulo 6, versículo 19 al 21. Vamos hacia adelante. Busquemos Esdras, capítulo 6, y vamos a leer el versículo
19 al versículo 21. Ahí nos menciona la palabra de Dios. Dice así, verso 19. Y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado. Aún a todos fueron limpios y sacrificaron la Pascua por todos los de la transmigración y por sus hermanos, los sacerdotes, por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel, que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta que ellos, los que habían regresado de Babilonia, fíjense nada más, 70 años, hermanos, fueron llevados cautivos. En ese periodo ellos no lo celebraron porque estaban en tierra ajena, ya no lo podían hacer. Pero cuando regresaron, empezaron una vez más a llevar tal y tal como enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, como ya les dije, no vamos a ver todas las Pascuas, porque fueron miles de Pascuas que hicieron el pueblo de Israel. Acuérdense, hermanos, que fueron 4,000. Mayormente, hermanos, le da el espacio de tiempo hacia el pueblo de Israel, un buen espacio para que ellos tuvieran y celebraran la Pascua. Ahora, vamos a ver, hermanos, cuando el Señor Jesucristo aparece en su ministerio y también asiste a 4 Pascuas. El Señor Jesucristo asiste a 4 Pascuas. Esto no lo digo yo, lo dice las Escrituras. Vamos a ver en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice y vamos a analizar la primera Pascua donde Jesús asistió. Esto lo vamos a comprobar allá en Lucas capítulo 2, versículo 41 al versículo 42. Vamos a la Biblia. Busquemos el evangelista Lucas. Esto es muy importante que nosotros, hermanos, lo debemos de conocer, porque de aquí es el punto de partida para sacar la cena del Señor. Sin la Pascua no podemos sacar la cena. Por eso el mundo religioso, hermanos, está desviado con su sentido. No sabe cuándo va a tomar la cena. Lo hace en cualquier día, lo hace en la mañana, lo hace a mediodía. Eso no es cena, eso es desayuno, es almuerzo. Acuérdense que la Pascua era totalmente en la tarde. Por eso se dice cena. Sobre todo tiene su mes en el mes primero del año, que es el mes de Nisan, a los 14 del mes. Bueno, vamos a la Biblia. Dice así, Lucas capítulo 2. Vamos a leer el versículo 41, dijimos, y versículo 42. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer lo que Dios nos enseña en su palabra. Dice el versículo 41 dijimos, al 42. Dice así. A ver. Aquí estoy. Lucas 2:40. No es, aquí anoté mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Donde habla que Jesús, hermanos, tenía que 12 años. 12 años, y ahí celebraron la Pascua. Es que estoy mirando el 1, es el 2, sí es el 2. Es capítulo 2, que estoy mirando el 1. Capítulo 2, versículo, dijimos, 41, ¿verdad? Y verso 42. Yo estaba mal en el verso, estaba mirando el capítulo 1. Dice el versículo 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Miren, ellos venían enseñados a celebrar la Pascua especialmente cada año. Dice 42. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Entonces, Jesús, hermanos,
ya empieza a subir, hermanos, a lo que es la fiesta de la Pascua de los judíos. Acuérdense, hermanos, que la Pascua era especialmente de los judíos. Era para los judíos, porque así les enseñaban. Pero Jesús, hermanos, como sus padres traían esta enseñanza de subir a Jerusalén cada fiesta de la Pascua, él también subió y tenía 12 años, como dice las Escrituras, cuando asistió a la primera Pascua. Lo voy a anotar aquí. Primera Pascua. Para que no va a ser necesario anotar así nada más, porque falta todavía. Vamos a ver, hermanos, otra Pascua. Vamos a ver. Juan capítulo 12, versículo 13 al versículo 13. Vamos, busquemos Juan capítulo, ahí mismo. Vamos a buscar Juan, que diga Juan capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan y nos enseña de otra Pascua. Dice así, Juan capítulo 2, versículo 13, dice de esta manera: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Jesús acostumbraba, hermanos, subir a la Pascua, porque el pueblo de Israel, hermanos, lo celebraba como el primer día de la fiesta, y lo hacían entre las dos tardes, entre el 13 y 14. No con esto vamos a decir que Jesús se adelantó a comer la Pascua en el 13 y la cena lo hizo el 14, porque hay mente de hombres que ha venido en sus mentes y están diciendo que es así. No es así, hermanos, tampoco. En el día 13, hermanos, totalmente ellos preparaban, es cierto, lo preparaban, cómo mataban el cordero, cómo hacían el pan, elaboraban el pan para la Pascua, porque también la Pascua llevaba pan. Y mayormente cuando ya se hizo el último, cuando fue la muerte de Cristo, hermanos, ya ahí también tomó lo que es el pan, lo que representaba el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a Juan capítulo 6, versículo 4, otra Pascua. Vamos a la Biblia. Como ya les dije, son 4 Pascuas al que Jesús asiste. Vamos a la Biblia, dice así. Dice Juan capítulo 6, dijimos, versículo 4. Dice así, 6, 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto es otra Pascua donde Jesús también asiste, hermanos. Sube Jesús también para estar ahí y ver lo de la Pascua. Ahora, viene la última Pascua. Mayormente estamos hablando, hermanos, que Jesús asiste a 4 Pascuas. A 4 Pascuas. Entonces, miremos dentro de las Escrituras y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 13, versículo 1. Esto ya es la última, cuando ya él ya estaba para morir. Esto ya está dentro del último, cuando ya anuncia también su muerte. Miremos lo que dice Juan capítulo 13, versículo 1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Fíjense nada más. Entonces, hermanos, recordemos, hermanos, que en la última Pascua, ahí Jesús iba a morir. Acuérdense, hermanos, que la Pascua estaba representando a Cristo, ese cordero. Ese cordero que se inmolaba, hermanos, era la representación de Cristo, como ya lo dijimos. Entonces, esto lo vamos a confirmar con lo que dice la palabra de Dios allá en 1 de Corintios,
capítulo 5, versículo 7, lo que el apóstol Pablo hace referencia de la vida del maestro. Miremos lo que las escrituras dicen allá en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7, dice de esta manera: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, porque sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Aquel cordero, hermanos, que sacrificaban el 14 de Nisan, hermanos, representaba a Cristo. Fíjense, esos panes, hermanos, que no llevaban levadura, traían una representación, hermanos, en nuestra vida, que en nuestra vida no debe de haber levadura. Pero aquí no es una levadura literal, hermanos. Esa levadura representa el pecado, que ese pecado no debe de ver en nuestra vida, porque ya somos nueva masa. Y mayormente cuando estamos hablando que Cristo Jesús, hermanos, fue sacrificada por nosotros. Entonces esto da a entender, hermanos, que la última Pascua, hermanos, fue celebrado en el año 30. Fue la última Pascua que Jesús hizo. Y de ahí para acá, hermanos, ya no hay más Pascua. Es cena. Algunos grupos religiosos siguen todavía celebrando la Pascua. Ya no se debe de hacer. Algunos dentro de la iglesia de Dios, que se dicen ser iglesia de Dios y dicen somos la verdadera, ellos piden sus pan de los judíos, que los judíos, ese pan no es para la cena, es para la Pascua. Entonces esto nos da a entender que ellos están encerrados bajo el antiguo pacto. Esto nos da a entender también, hermanos, que esa galleta que ellos comen, hermanos, representando al pan, pero no es para la cena, es para la Pascua. Y eso ya quedó, hermanos, clavado en la cruz de Cristo. Eso fue el último. Por eso Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. Entonces, hermanos, ya no hay más Pascua. Inmediatamente el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor, hermanos, que se tiene que hacer en el 14 de Nisan. No vamos a decirlo como decía aquel hermano, no, que se haga en el 15 de Nisan, a la salida del 14, decía este hermano, terminando el 14, empezando el 15, no, porque ahí ya es un gran sábado ceremonial. Ahí empieza ya lo que es, hermanos, entre la terminación del 14 y empezando el 15, de entre las dos tardes, ahí empiezan los panes sin levadura, aquellos 7 días de fiesta que tenía Israel, hermanos. Desde el 15 hasta el 21 era una gran fiesta para la casa de Israel. Eso ya no se celebra, hermanos. O como decía este otro hermano, no, que se haga en el 13 y empezando el 14. Es decir, que hay que comer el 13 y el 14. No, es totalmente 14. Sí, hermanos, el 13 es la preparación, más no comerlo. Ahí se prepara. Bueno, entonces vamos a seguir viendo ahora. Los discípulos prepararon la Pascua y la cena en el 13 de Nisan. Vamos a verlo con la Biblia. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 17 al versículo 19. Dice las Escrituras: y al primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, y en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Fíjense nada más. La Pascua, hermanos, como ya les dije, contenía un cordero.
sin defecto, sin mancha, el más robusto, porque representaba a Cristo. Pero este cordero no se comía solo, se comía con panes. Estos panes especialmente lo prepararon los discípulos, hermanos. Y lo hicieron en el día 13 del mes de Nisan. Ahí ellos hicieron la preparación de los panes, de la matanza del cordero, porque comerlo era ya hasta el 14. Entonces, hermanos, dice que ellos lo aderezaron. La palabra aderezar quiere decir preparar. Esto va en contra de las escrituras cuando escuchamos que se dicen ser iglesias de Dios y mandan a pedir su pan, no lo preparan ellos. ¿Qué tal si lo hizo la iglesia católica? ¿Qué tal si lo hizo un borracho? ¿Qué tal si ese pan lo hizo un incrédulo? ¿Qué tal si lo hizo aquel que está viviendo en fornicación, en adulterio, y ellos comen sus panes según para la cena? Eso es antibíblico. El pan que se debe utilizar, hermanos, mayormente para la cena, que también allá que ellos lo comieron en la Pascua, hermanos, no era cualquier pan, hermanos. Era un pan que lo preparaban mayormente, aquí lo prepararon los discípulos, aquí ya no fueron los sacerdotes. Aquí fueron los discípulos, hermanos, que lo prepararon. Ellos lo hicieron. No compraron cualquier pan de la panadería que trae levadura. No, hermanos. Esto es hecho especialmente en un horno de leña, no en horno que lleva de luz, que cose de luz y de gas. No, hermanos. Esto tiene que cocerse especialmente con leña. Ahora, vamos a la Biblia. Seguimos confirmando porque los hermanos, los apóstoles nos confirman esta hechura especialmente para la Pascua. Vamos a Marcos capítulo 14. Busquemos Marcos capítulo 14 y vamos a ver cómo aquellos discípulos prepararon, hermanos, la Pascua. 14, 12 al verso 16. Dice así. Marcos capítulo 14, verso 12 al 16. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen: ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comamos la Pascua? Envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezado para nosotros ahí. Y fueron los discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y aderezaron la Pascua. Aderezaron la Pascua. Fíjense nada más, hermanos. El evangelista Marcos confirma lo que Mateo había dicho, la preparación de la Pascua, hermanos. Ellos lo preparan especialmente, hermanos, el día martes 13 de Nisan, para poder comerlo el miércoles. Acuérdense que el miércoles Jesús murió a la mitad de la semana. Entonces, hermanos, conforme a las escrituras se tenía que cumplir. Lucas capítulo 22, otro evangelista nos confirma la preparación de la Pascua. Esto lo vamos a ver allá en Lucas capítulo 22, dijimos, y vamos a leer el versículo 7 al versículo 13. Dice así, 22, 7 al 13, dice así. Y vino el día de los ázimos, en el cual era necesario matar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: he aquí, cuando entrares en la ciudad, os encontrará a un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento
donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Fíjense nada más, hermanos, que ellos especialmente fueron los indicados para preparar, hermanos, la Pascua. Entonces, pero no solo se iba a comer la Pascua, hermanos, se iba a comer también, hermanos, ya como dice las Sagradas Escrituras, la Cena del Señor, porque fue la última Pascua que Jesús hizo totalmente antes de su muerte. Entonces, Jesús con sus 12 discípulos comen la Pascua y la cena en el día 14 de Nisan. El día comienza, hermanos, con la parte tarde y noche. No como cree el mundo religioso. El mundo religioso, para ellos empieza otro día a las 12 de la noche. Esto lo enseña Roma, hermanos. No lo enseña Dios. Dios enseña, hermanos, que el día empieza con la parte tarde. Vamos a buscar en las Escrituras y vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 5. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué nosotros recibimos el sábado desde el día viernes en la tarde, a la puesta del sol. Dice Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense nada más, hermanos. Entonces, esto nos da a entender, hermanos, que el día comienza con la parte tarde. Es así. 12 horas de la parte noche. 12 horas, hermanos, perdón, de la parte clara del día. Vamos a decirlo así. Día. Aquí es noche. Entonces, hermanos, así se compone el día. Porque dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana un día. La parte tarde con noche son 12 horas. Y la parte clara son otras 12 horas, que se compone un día de 24 horas. Esto Jesús también lo había hablado. Vamos a verlo, Juan capítulo 11, versículo 9. Las Escrituras nos va a aclarar, tanto como la parte oscura y la parte clara tienen 12 horas. Y lo vamos a ver lo que Jesús había enseñado. Juan capítulo 11 dijimos... Y vamos a leer el versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Pues nada más. Esto nos da a entender que la parte clara del día tiene 12 horas. Y la parte oscura tiene 12 horas, que se conforma 24 horas. Por eso nosotros, para empezar el sábado, lo recibimos a la puesta del sol. Y terminamos a la otra puesta del sol, cuando ya se acerca el primer día de la semana, llamada domingo. Entonces, hermanos, es así como nuestro Dios nos enseña. Entonces, ahora, ¿por qué el mundo religioso está equivocado? Ellos celebran la cena del Señor en cualquier día, o en sus días domingo. Dios nunca ha enseñado eso. Dios ha enseñado a celebrar la Pascua. Pero la Pascua, hermanos, tuvo su culminación con la última que Jesús tomó en el año 30. Ahí lo tomó Jesús la última Pascua, que representaba también a su cuerpo de él. Y de ahí inmediatamente instituye la Cena del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia nos enseña. Vamos a verlo ahora. Mateo capítulo 26, versículo 20 al versículo 30. Los evangelios, como Mateo, como Marcos y Lucas, se ponen de acuerdo para enseñarnos totalmente que ahora ya no es Pascua, es Cena del Señor. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 26, y vamos a leer el versículo 20 hasta el versículo 30. Miremos nada más que dice la Biblia.
Y como fue la tarde del día, estamos hablando del día 13 de Nisan, como Jesús les mandó aderezar una Pascua. 20. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Pues nada más. Entonces, la Biblia dice, comiendo ellos. ¿Qué estaban comiendo ellos en la parte tarde del 13, hermanos? Del 13 de Nisan. ¿Qué estaban comiendo? La Pascua. Entonces, hermanos, sigue diciendo 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Dícele, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, estaban comiendo la Pascua, y comiendo ellos tomó Jesús el pan. Ahora sí, agarra el otro pan, o es decir, toma el otro pan que iba a representar el cuerpo de Cristo. Esto lo hace, hermanos, ya dentro del 14 de Nisan, en la primera vela. Acuérdense, hermanos, que de la primera vela estamos abarcando, hermanos, de la primera vela estamos abarcando que es de las 6 de la tarde a 9 de la noche. Aquí está la primera vela. La primera vela. Entonces, hermanos, de las 6 en adelante, hermanos, Jesús ya toma la cena del Señor, que estamos abarcando 14 de Nisan. Entonces, es ahí donde ya empieza Jesús. Seguimos leyendo. Dice el versículo 26, y comiendo ellos, dijimos, esto es la Pascua. Tomó Jesús, inmediatamente que terminaron, hermanos, la Pascua, instituye la cena del Señor. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio, diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, no se salieron al monte de las Olivas. Fíjense nada más, hermanos. Ellos celebraron la Pascua y inmediatamente la cena del Señor. Entonces, hermanos, estamos dentro del 14 de Nisan, en la parte oscura. Ahí ellos ya tomaron la cena. Sobre todo, hermanos, el jugo que estaba representando de la sangre de Cristo, esto no era cualquier jugo de uva, como lo hace la secta religiosa, el Vita uva, o todo eso que venden allá, hermanos, que tenga de uva. Trae conservador, eso ellos lo destapan y celebran la cena del Señor. Eso es fuera de la Biblia, es antibíblico. El jugo de la uva, hermanos, Israel cosechaba mucho la uva. Ellos prepararon, hermanos, ese jugo que iba a representar la sangre de Cristo. Como hace la iglesia de Dios, hermanos, prepara la uva, hermanos, ya casi en el mero día, para poder, hermanos, en el 13 y 14 ya lo estamos tomando. Entonces, hermanos, es así como la iglesia de Dios se apega a las Escrituras. El pan es lo mismo, lo preparan los ministros de la iglesia de Dios. Ese pan es preparado en el día 13 para comerlo en el día 14 de Nisan, hermanos. No vayamos a confundir. Por eso decía este hermano, no, Jesús tomó la cena el 13. Esto no es así, hermanos. Jesús lo toma dentro del 14, como estamos viendo. Ahora, vamos a Marcos capítulo 14. Busquemos Marcos capítulo 14, porque Jesús también dijo que en boca de 2 testigos conste toda palabra, o todo negocio. Marcos capítulo 14, vamos a leer el versículo 18 al versículo
al versículo 27. Dice así: y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse cada uno por sí: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito, mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera aquel hombre si nunca hubiera nacido. Y estando ellos comiendo, aquí era la Pascua, tomó Jesús pan y bendiciendo partió y les dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de él todos. Y les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé de nuevo en el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, hermanos, como los discípulos, hermanos, y con Jesús comieron la cena del Señor el 14 de Nisan. Vemos, hermanos, que el jugo de la uva, el jugo de la vid, hermanos, era en una sola copa, en un solo vaso, vamos a decirlo así. Aquí no era de varios vasitos, como lo celebra también otras iglesias, y vamos a decirlo del séptimo día, ellos lo celebran en copitas. Esto es fuera de la Biblia también, hermanos. Es antibíblico, tiene que ser en una sola copa. ¿Cuántos de iglesias de Dios también se dicen: somos la iglesia verdadera? Pero ¿qué dicen ellos? Tienen miedo. No queremos contaminarnos. Es por causa de higiene. No me quiero enfermar. Así que lo vamos a tomar en copitas. Esto es fuera de la Biblia. Jesús en ningún momento enseñó. Dios nunca le enseñó al pueblo de Israel esto. Ellos también lo tomaban en un recipiente, el jugo. Porque ellos también tomaban el jugo. Entonces, hermanos, bíblicamente es en una copa. Pero ese jugo, hermanos, no lo vamos a comprar en la tienda. Ese jugo lo tienen que preparar los hermanos de la iglesia de Dios para poder tomar el 14 de Nisan. Mayormente el pan también tiene que ser pan y no galleta. No podemos comprar nosotros cualquier pan de la panadería porque eso tiene levadura. Dentro de las escrituras dice que debe ser un pan hecho de trigo. Así, hermanos, es como esta enseñanza está dentro de la iglesia de Dios. Ahora, Lucas capítulo 22. Miremos Lucas capítulo 22. Dice el capítulo 22 de Lucas, versículo 14 al versículo 20. Dice de esta manera: y como fue hora, sentóse a la mesa con los discípulos. Él les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso y habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan y habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo también el vaso, fíjese nada más, un solo vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo esto, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí: ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? Entonces, hermanos, ¿cómo es que en las Escrituras nos enseña cómo totalmente ellos celebraron la cena del Señor? Entonces, por eso la iglesia de Dios, hermanos, para sacar el conteo de la cena del Señor, porque ya no es Pascua, ahora es cena, totalmente vamos, hermanos, a lo que es
el equinoccio de primavera. De ahí está el punto de partida. Contamos 10 días. A ese 10 allá el pueblo de Israel agarraba el cordero. Ahora ya no se agarra el cordero. Ahora es, hermanos, el 14. El 14 de Nisan, hermanos, es ahí donde tenemos que totalmente nosotros celebrar la cena del Señor. En el 13 vamos a hacer la preparación del pan, como lo hacía Israel también. Entonces, hermanos, ya para el 14 era celebrar la cena del Señor en la parte oscura. Por eso Pablo, hermanos, ya no nos lleva entre las dos tardes. Allá con Jesús fue entre las dos tardes, pero el ministro Pablo de los gentiles nos lleva a la parte oscura. ¿Por qué? Porque ya él ya no queda bajo encerrado del antiguo pacto de la Pascua, sino totalmente ahora nos señala la cena del Señor. Esto lo vamos a ver lo que dice Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Por eso Pablo no hace mención entre las dos tardes. Pablo nos lleva, hermanos, ya a la parte oscura, porque ahí ya está dentro del 14. Miremos lo que la Biblia dice allá en Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 23 hasta el versículo 28. Dice de esta manera, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Fíjense nada más, aquí nos vamos a detener tantito. Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo en la noche? Tomó pan. Entonces Pablo ya nos está marcando, hermanos, ya la parte oscura del 14 de Nisan. Ahí nos lleva que Jesús ahí ya instituyó la cena del Señor. Ahí entró la cena del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, como ya dijimos, tenemos que celebrar la cena del Señor, especialmente en el 14 de Nisan. Ahora sigue diciendo: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cada cena del Señor que hacemos, estamos conmemorando, ¿qué cosa, hermanos? Estamos conmemorando la muerte del Señor, pero también estamos anunciando, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo, porque Él dijo con los discípulos: ya no lo voy a beber con ustedes, ya no, ustedes lo van a seguir haciendo. Claro que sí, hermanos, la iglesia de Dios, después de que Jesucristo, hermanos, se fue, ya no participó de esa cena. Los discípulos empezaron a enseñar que se tenía que hacer cada 14 de Nisan, celebrar la cena del Señor, no en cualquier día, sino especialmente del 14 de Nisan. Entonces, hermanos, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. 25. Asimismo también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Entonces, hermanos, totalmente, como enseña el apóstol Pablo estas enseñanzas, hermanos, totalmente es así como se debe celebrar la cena del Señor en el 14 de Nisan. Estaríamos hablando aquí, hermanos. Ya dijimos que aquí es 14 de Nisan. Voy a ponerlo aquí. 14 de Nisan. 14 de Nisan. Aquí en esta parte oscura, aquí Jesús, hermanos, hizo totalmente lo que es la cena del Señor. Y Jesús aquí ya en la parte clara, aquí ya lo están crucificando a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es un medio punto que les estoy poniendo. Es otro tema que no vamos a entrar en detalle. Primeramente Dios lo vamos a ver si hay otro sábado que esté con ustedes.
Entonces, hermanos, dentro de las 24 horas, Jesús en la parte oscura, hermanos, ahí comió la cena del Señor. Después de la cena, la Biblia nos corrobora desde que cantaron el último himno y se fueron. Salieron, Jesús se fue a orar. Regresó y los discípulos estaban durmiendo y les dijo, ¿por qué no oran? A la verdad el espíritu está presto, les dijo, mas la carne está enferma. Y en sus oraciones que estaba haciendo, hermanos, ahí fue cuando llegaron, hermanos, la turba, iba Judas, prendieron al maestro, inmediatamente lo llevaron a Caifás, a Anas, a Pilato, a Herodes, y fíjense, hermanos, lo llevaron a juicio, todo en la parte oscura, dentro de las 4 velas. Y cuando estamos hablando de las 4 velas, están cerradas en la parte oscura de la noche. Ya venida la mañana, desde las 6 de la mañana, hermanos, en adelante, Jesús ya lo lleva con rumbo a crucificar, porque lo crucifican a las 9 de la mañana. Entonces, dentro de las 24 horas del 14 de Nisan, ahí Jesús hace totalmente, conmemora, hermanos, su muerte, y en la parte clara muere. Es así como se celebra la cena del Señor, porque conmemoramos la muerte de Cristo. Entonces, hermanos, y cuando Pablo dice en el versículo 26, porque todas las veces que bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, la palabra veces quiere decir turnos, años. Esto no quiere decir cada semana. Esto no quiere decir cada día que vamos a tomar la cena. No, hermanos. Esto es fuera de la Biblia. La cena del Señor se tiene que tomar cada 14 de Nisan, en el mes bíblico, no en el mes gregoriano. No, hermanos, porque ahí no vamos a sacar ningún conteo. Es necesario pegarnos al equinoccio, porque Dios le había dicho también al pueblo de Israel que cuando los árboles iban a tirar las hojas, ahí iban a contar, y sobre todo hasta llegar a la luna llena. Por la luna llena, hermanos, ellos celebraban la Pascua y la cena del Señor. Entonces, hermanos, por eso para Israel, hermanos, para Israel era una gran festividad cuando ellos celebraban, hermanos, la cena, la Pascua, que digan. Entonces, hermanos, pero ya para en los tiempos de Cristo, que fue la última Pascua que Él hizo, ya no se debe de celebrar. Pero ahora hay grupos, hermanos, hay grupos religiosos que siguen celebrando la Pascua. Esta Pascua ya no se debe de hacer, hermanos. Ya no. Entonces, hermanos, totalmente, hermanos, la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña y nos corrobora que totalmente la Pascua ya no se va a celebrar porque quedó clavado en la cruz. Fíjense. Ahora, ¿por qué, hermanos? Nuestros hermanos que se dicen ser iglesia de Dios piden sus pan allá, hermanos, con los judíos. Si ellos no celebran cena, ellos celebran Pascua, porque están encerrados bajo la ley de Moisés todavía, traen la ley ritual, y eso ya quedó clavado en la cruz. Por eso Dios le dijo a los judíos, si sus hijos van a preguntar qué rito es esto, dijo, es el rito de la Pascua. ¿Por qué le llamaron rito? Porque ahí estaba el cordero, y era inmolado, hermanos, y estaba la sangre, hermanos, era la ley ritual. Esto quedó clavado en la cruz. Nosotros ya no podemos pedir nuestro pan, hermanos, con los judíos, o con el pueblo de Israel, porque ya no, hermanos, porque ellos quedaron encerrados bajo el antiguo pacto. Ahora es cena. Fue el último que Jesús, hermanos, con su muerte, clavó la Pascua. Entonces nosotros no podemos pedir nuestro pan. Es necesario que lo preparemos, como lo vimos en las Escrituras. Los discípulos prepararon el pan para la cena y para la Pascua. Pero no vamos a hacer Pascua. Tenemos que hacer cena del Señor, especialmente en el 14 de Nisan. Entonces no nos vayamos a confundir. Como les digo, hasta en nuestros tiempos, hermanos, hay grandes ministros y dicen, hay 2 Pascuas. No es cierto. Hay grandes predicadores de la iglesia y dicen, Jesús se adelantó, tomó la cena en el 13 y en el 14 murió. ¿Cómo es que lo enriedan, hermano? No es así. Fíjense. Otro decía, no, dice, lo hizo en el 15 de Nisan. No puede ser posible, hermanos, fuera de la Biblia.
Entonces, queda bien claro, hermanos, que en el 14 de Nisan, en la parte oscura, o es decir, en la noche, ahí Jesús enseñó la cena, tomó la cena con sus discípulos en la parte oscura, fue juzgado, fue llevado a juicio, lo burlaron, lo golpearon, le hicieron tantas cosas, hermano, lo desnudaron, como dice la Biblia, y en la parte clara lo llevaron a crucificar. Entonces, hermanos, es así como Jesús conmemora el 14 de Nisan la cena, en la parte oscura, y en la parte clara, hermanos, lo crucifican al Señor Jesús dentro del 14 de Nisan. Y se complementa lo que dijo Pablo: todas las veces que vivieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. No solo anunciamos la muerte, sino también estamos comiendo, hermanos, ese pan también, como Jesús dijo: el que come mi pan y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero, bíblicamente. Con esto, hermanos, llegamos a la conclusión, y pasa a vosotros.